Ahí está. Perdón. Perdón, estamos en vivo y perdón. Básicamente comentarles, bueno, le pregunté a Ricardo que él, qué le sugiere a las personas que nos están escuchando en este momento para cerrar este año 2022. ¿Qué nos sugiere que hagamos precisamente en este tema del poder de la conversación, del poder de la conexión con nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer, Ricardo, para este cierre de año 2022? Yo creo que hay que pensar, insisto, sobre todo en acerca de brujas y patanes, pensamos en cosas que podamos implementar de manera inmediata o de manera pronta y que sean efectivos a largo plazo. Yo creo que sería interesante recomendarle dos cosas a las personas que te escuchan y que te ven, que les pueden ser muy útiles. La primera es entender que los cierres nos permiten para decir, a ver, sea lo que sea que yo estaba haciendo o sea lo que sea que yo estaba proyectando, aquí hago un corte de caja, es decir, en este momento hago una parada, hago un stop y sobre todo me tomo el tiempo para reflexionar acerca de lo logrado. Te comento porque esto es algo que parece súper sencillo, pero no lo es. Hay estudios, sobre todo cuando hablamos de diseño estratégico, hay estudios que nos dicen que en Latinoamérica, y sobre todo pensando que tu audiencia tiene una predominancia latinoamericana, hay estudios que dicen que el 70%, perdón, que en América Latina, cuando se desarrolla un proyecto, se destina el 70% del tiempo a la ejecución y el 30 o menos por ciento a la planificación, mientras que en otros países con índices de efectividad más altos le dedican un porcentaje muchísimo más alto. Y yo para simplificar este principio lo digo de una manera muy sencilla. Detente, tómate una pausa, ya se acabó el año, aprovecha que todo mundo está en este momento sincrónico, cronológico del cierre 22-23 y haz una pausa. Literal, haz una pausa, detente, reflexiona sobre las cosas que estás haciendo y que deseaste hacer en 2022. Haz una evaluación de cómo las acciones que tú pensabas que eran efectivas están funcionando o no están funcionando para que en 2023, al principio de 2023, te puedas replantear cómo hacerlas. A mí me gusta mucho decirle esto a la gente por dos razones. La conversación o el diseño tiene dos principios muy importantes. Cuando las personas estamos ideando, tendemos a pensar que mientras más tiempo le dediquemos a un pensamiento, mejor va a funcionar. Y les digo, a ver, no nos confundamos, eso no es planificación. Planificación es entender que hay una actividad creativa que está ejecutando lo que estamos haciendo para que suceda. Entonces, si yo me aventé 365 días haciendo algo y los resultados no son lo que yo deseo, no son óptimos, una manera interesante de mejorar mis resultados para 2023, sobre todo entendiendo que es un plazo a futuro, que no alcanzo a ver el resultado, es el sentarme a ver las acciones y cambiar de acciones. A veces a mí muchas veces, o mejor dicho, muchas veces me preguntan, ¿pero qué hago? Digo, haz algo diferente. Date cuenta que muchas de las cosas que has hecho te han dado X porcentaje de resultado, pero muchas otras que no has intentado, no sabemos qué porcentaje nos va a dar. Entonces, los cierres sirven para eso, ¿sí me explico? De repente este apego por la certeza, este apego por los resultados nos hace olvidar que sobre todo en cosas inciertas, de incertidumbre, no puedes controlarlo todo. Y entonces tienes que entender que tienes que explorar, que hay un elemento creativo en juego. Los cierres nos permiten esto, los cierres nos permiten evaluar y decir, a ver, estas son las 4 o 5 cosas que intenté en 2022, no funcionaron, voy a hacerlo diferente. Y sobre todo nos permite entender y pensar qué es lo que vamos a hacer con el resto del tiempo. Yo le digo muchas veces a los chicos, sobre todo a los emprendedores, ya sean emocionales o literal empresariales, que existen dos recursos en la vida, Eli. Bueno, existen muchos, pero son los dos más importantes cuando estamos hablando de proyección. Uno es el recurso económico, hablando en términos de empresa, y el otro es el tiempo. Y la gente tiende a darle una importancia súper relevante al dinero y les digo, no te claves tanto en eso, porque en negocios el tiempo juega un papel muchísimo más valioso porque es irreemplazable. Es decir, hagas lo que hagas en una empresa, y cuando me refiero a empresa me refiero a acción con propósito, no vas a poder recuperar ese tiempo.
Eso aplica también para relaciones de pareja, para relaciones familiares, para relaciones de papás, para relaciones de amistad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, piensa que tu recurso más importante es el tiempo y uno de los recursos, ¿cómo te podría decir? Técnicamente comprobado que es efectivo es la planificación. Ahorita no es momento de planificar, ahorita es momento de evaluar y reflexionar. Tómate tu tiempo, tómate un par de días para eso, tómate un par de días para detenerte, reflexionar sobre lo que hiciste, sobre lo que querías hacer, cuáles son las acciones concretas, evalúalas lo más objetivo posible para que en 2023 comiences con planificación. Tómate ese tiempo, vale la pena. Ok, y siguiendo, por ejemplo, este consejo, esta sugerencia que tú nos das, ¿cuándo sería el momento ideal o cuál sería el momento ideal para plantearse los propósitos, lo que le llaman los propósitos para este nuevo 2023? Fíjate, como lo que te comento ahorita es, si tú, vamos a decirlo, efectivamente te tomas un tiempo para hacer un diagnóstico, una evaluación, yo sugeriría es, a ver, estamos a 29. Te propongo algo sencillísimo, 29, 30, 31. 3 días. Tómate 3 días para evaluar. Supongamos que ya tienes algunos planes, pero no está de más que te tomes 3 días. Los 3 últimos días del año, reflexiona sobre lo que pasó en el año, reflexiona sobre tus objetivos, reflexiona sobre las acciones y los 3 primeros días del año, piensa, no planifiques, piensa cómo vas a planificar. Y ahí te va un tip muy sencillo cuando me dicen, es que ¿cómo establezco objetivos? Y les digo algo bien sencillo. Así como les acabo ahorita de decir 3 días, yo les sugiero, pon 3 objetivos que puedas alcanzar. Piensa en eso, no pienses en más, piensa en tu plan completo. Los planes hay que manejarlos por complejidad. Y por complejidad, pero hay que entender que las acciones sencillas e inmediatas son las que nos van a llevar a construir. Aquí hay 2 elementos en juego bien importantes que te comparto ahorita. Uno de ellos es el valor de la constancia. Quien quiera verlo, por ahí tengo un video de Simon Sisek en mi Instagram, o si no, por ahí lo pongo en el Face para que lo vean, de cómo el factor constancia en acciones pequeñas ejecutadas constantemente construye empresas, construye relaciones, sana cuerpos, etcétera, etcétera. El factor constancia de administrar lo impredecible. Ese sería uno de los elementos. Y el segundo factor importante cuando te sientes a planificar es que tomes conciencia de cuáles son las acciones que más van a impactar. Voy a ponerte un ejemplo sencillo. Quiero ser más productivo. Ok, en lugar de buscar objetivos súper ambiciosos, ¿qué te parece si nos mentalizamos a que vamos a organizar nuestro día desde la noche anterior? Es una acción bien sencilla, bien fácil de ejecutar, bien fácil de planteártela si la estás ejecutando, de irla evaluando con el tiempo. Bien sencillo. Yo quiero procrastinar menos, yo quiero ser más efectivo en mis objetivos. Bueno, uno de los propósitos de mi siguiente año va a ser planificar mis días con un día de anticipación. Es decir, cuando yo me vaya a acostar a la cama, ya al menos voy a tener un panorama de las actividades más importantes del día siguiente. Ese sería un objetivo sencillo. ¿Cuándo hay que hacer esto? Te digo, tómate el tiempo de reflexionar y en tus 3 primeros días del año piensa en esto. ¿Cuál es la otra sugerencia? Vuelvo al tema, siguiendo la atención de lo que me dices de los cierres. Si ya nos dimos cuenta que los cierres son súper importantes, no te esperes hasta el final, no te esperes 365 días para evaluarlo. Haz periodos. Yo les recomiendo, piensa en los contadores. Y de repente me dicen, ¿por qué en contadores? Pues probablemente porque tienden a ser las personas que tienden a tener que cumplir con plazos más importantes porque tienen que pagar impuestos. Entonces, yo le digo a las personas, haz lo mismo, establece tus objetivos y evalúalos trimestral, semestral y anualmente. ¿Qué te va a permitir esto? Te da un plazo, es como las personas, digo, voy a explicar los plazos de la siguiente manera, es como las personas que se ponen a dieta y se pesan todos los días. Eso es extremadamente frustrante, pero también si no te pesas no vas a saber si estás alcanzando el objetivo. Ponerte plazos trimestrales, semestrales, sin tener que llegar al año, te permite ir evaluando las acciones e ir cambiando los planes y los objetivos. Esa sería la clave que yo te podría decir ahorita en 30 minutos, que es altamente efectiva.
Establece objetivos que puedas ejecutar de manera constante y diaria, evalúalos a través del año, ya sea cada 2 meses, ya sea cada mes, ya sea cada 3 meses, cada 6 meses, para que cuando se cumpla la meta de los 365 días y llegues a tu nuevo cierre, tengas un resultado que evaluar. No sé, ¿qué opinas de esto? Ok, muy bien. Entonces, aterrizando un poquito los puntos aquí en el live es, uno, el poder de la conversación es sumamente importante. Totalmente. Hay que darle un espacio, hay que darle un lugar muy importante en este 2023 al poder de la conversación. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta o lo que ustedes, alguna inquietud, pueden contactar a Ricardo, que es especialista en pues digamos, proyecto que él le tituló acerca de brujas y patanes, en el que aborda el poder de la conversación y cómo nos puede transformar como personas y transformar nuestras relaciones y nuestros núcleos. Otro tip muy, muy importante es 3 días antes de cerrar el año para cerrar, para reflexionar, para dedicarnos a cerrar y reflexionar, y los 3 días posteriores para plantearnos qué es lo que queremos poco a poco con lentitud, ¿sí? ¿Es correcto, Ricardo? Totalmente, totalmente. Y sobre todo que sean objetivos que puedas cumplir en el corto plazo, que vas a evaluar a mediano plazo. Es decir, que vas a estar evaluando constantemente. Y perdón que me extienda eso, complementando lo que dijiste, Eli, fíjate ahí cómo funciona la conversación como una herramienta, vamos a decirlo, armónica. Regularmente yo me he fijado, y te comparto esto, la gran mayoría de las personas que batallan para alcanzar sus objetivos, ya sean personales, sentimentales o de negocios, tiene que ver porque tienen pésimas conversaciones con ellos mismos. Entonces, a veces, el simple hecho de detenerte a conversar con otra persona te permite a ti mismo escucharte y darte cuenta que lo que estás diciendo no tiene congruencia con lo que tú estás buscando. Entonces, esa es una excelente herramienta que nos permite ir diagnosticando esto que estás comentando. Muy bien, excelente. Entonces, tus redes, Ricardo, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Tu contacto? ¿En dónde estás? ¿Tus servicios? Pueden encontrarme en la página de Acerca de Brujas y Patanes, es la página general. Ahorita estamos todavía en un proyecto desarrollando un proyecto de contenido. Tenemos el podcast de Spotify con el mismo nombre, Acerca de Brujas y Patanes. Estamos desarrollando igual las siguientes temporadas. Estuvimos haciendo una labor de planificación todo 2022. Ahí lo van a ver. Si quieren contactarme, y contratarte. Y contratarme también, ¿por qué no? Personalmente pueden encontrarme en Ricardo Pegueros. Así me pueden encontrar en Facebook, así me pueden encontrar en Instagram y ahí directamente conmigo. Les comento lo siguiente, nosotros tenemos un grupo de la comunidad de Acerca de Brujas y Patanes en WhatsApp, donde todas las novedades acerca de talleres, actividades, etcétera, etcétera, lo vamos renovando. Si a alguien le interesa, puede contactarme por Facebook o por Instagram y lo agregamos al grupo de WhatsApp, pues, para que se mantenga al tanto de las noticias más relevantes de Acerca de Brujas y Patanes. ¿Tu número de WhatsApp? 618-330-4989. Ahí me pueden encontrar, lo repito, 618-330-4989. Ok. Ricardo se encuentra en Durango, pero también atiendes en línea, me imagino. Totalmente. Yo en este momento me encuentro aquí en Durango. A mí me da mucha risa cuando grabamos el podcast que digo, transmitiendo desde Durango Capital, una pequeña ciudad del norte en medio de la sierra, pero con todo gusto podemos trabajar con cualquier persona del mundo. Tenemos gente en todo el mundo que nos sigue, tenemos actividades incluso pensadas para gente que no se encuentra aquí en Durango. De repente hacemos talleres en Guadalajara, México, Monterrey, etcétera, etcétera. Y sobre todo que sepan que lo importante es mantenernos en contacto. Bueno, entonces a todo aquel o aquella que sienta que necesita cierto acompañamiento o tiene alguna duda acerca de su conversación, de la conversación consigo mismo, consigo misma o con los demás, o que tiene medio ahí atorados o bloqueos en cuanto a cómo realizar, cómo llevar a cabo relaciones, cómo relacionarse consigo mismo y con los demás a través de la conversación, bueno, pues contacten a Ricardo y él va a saber cómo orientarlos. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí en este programa, en este live de invitados. Una disculpa enorme por todos los tropiezos que tuvimos en la transmisión, tuvimos problemas de conexión, pero yo creo que ya al final quedaron los puntos pues más
puntualizamos lo que queríamos que ustedes de verdad supieran en este cierre de 2022 y apertura del 2023. La verdad es que yo, bueno, pues estoy muy contenta de que nos acompañen y muy contenta y agradecida de quienes me han estado acompañando en todo este año y los invito, por favor, a que nos acompañen, a que me sigan acompañando como LIEP, Psicología Holística y Autodescubrimiento, más que psicología, una filosofía de vida, en todo este 2023, donde habrá muchas sorpresas, mucho contenido, muchas actividades, todo siempre para lograr el bienestar, la ampliación y la apertura de conciencia, el aprender a vivir bien, el autoconocimiento y para poder establecer una mejor forma de vida. Gracias a todos y a todas. Acuérdense del libro. El libro Cuando la muerte me enseñó a vivir está a la venta en físico y ya próximamente voy a subir los enlaces del libro digital, donde podrán encontrarlo en las plataformas más conocidas a nivel internacional. Pues yo soy Elizabeth Estrada, muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente live, va a ser específicamente para sacar las cartas del oráculo que nos depara en este 2023. Besos a todos y estamos en contacto. Gracias. Gracias.